Pues Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. Vamos a tomar una pausa de nuestra serie. Cuando encuentre, por favor, Mateo 1, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. El tema del día de hoy es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Se puede sentar? Que el Señor añada bendición a su palabra. Emmanuel, Dios con nosotros. Normalmente, alrededor de estos días navideños, donde pues están las músicas, los adornos, los regalos, las fiestas, tomamos una pausa porque yo pienso que para el cristiano siempre es necesario regresar a fortalecer o cimentar un poco más nuestra fe. ¿Cuántos han corrido el riesgo o se han visto en una situación donde el afán y el estrés de las fiestas navideñas nos agarra por completo? Hasta el punto ya que cuando llega el fin de semana, el día de ir a la casa del Señor, estamos cansados y quizás estamos aquí con la Biblia abierta pensando en el regalo que todavía me falta, la comida que todavía no he puesto, la luz que no se enciende. O sea, nuestras mentes tienden a desviarse. Si queremos regresar, aunque sea el día de hoy, regresar un poco más al significado de la verdadera Navidad. Es fácil celebrar la Navidad desde el punto de vista mundano, tradicional o religioso, pero no siempre se celebra con el debido entendimiento de por qué Dios se tuvo que hacer hombre y venir a este mundo a morir. A diferencia de nosotros, cuando pues una familia se entera de que la esposa está en embarazo, desde ese momento comienzan los sueños, las metas, los planes. ¿Qué queremos que nuestros hijos sean? Queremos que sea hombre de bien, queremos que sea una mujer de bien, queremos que vaya a la universidad, que se prepare, que tenga una familia linda, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a planear todo lo que queremos que nuestros hijos consigan en vida o durante su vida, y por eso nos esforzamos, por eso nos trasnochamos, por eso pues educamos a nuestros hijos. Pero hay una gran diferencia, porque ninguno de nosotros tiene un hijo o tiene una hija y el primer pensamiento es: nació para morir. Y mucho menos para dar su vida por alguien más. De eso se trata la verdadera Navidad. La Navidad va mucho más allá de las luces, de los regalos, de la música navideña, de los días feriados, de las reuniones familiares y de la comida. El verdadero significado de la Navidad es ese. Si podemos reducirlo a simplemente una oración, es este: que Dios se hizo hombre y vino a salvarnos de nuestros pecados. Pues gloria a Dios por eso. Que no lo merecíamos. Si merecíamos algo en esta vida era juicio de Dios, pero Dios se hizo hombre para poder salvarnos de nuestros pecados. Es bien fácil perder de vista el verdadero significado de la Navidad, por el simple hecho que muchas iglesias lo han perdido de vista. No es extraño, si usted pasa por alguna iglesia
donde normalmente tienen su pesebre, su nacimiento, su adorno, quizás en su propia casa lo tiene igual. No es extraño ver exhibiciones del nacimiento de Jesús, donde encontramos a Jesús en un pequeño pesebre, envuelto en pañales. Junto a él está José, María, ¿y quién más? ¿Y quién más? Los tres sabios. Los tres sabios. Bueno, asumiendo que son tres. No sabemos si son tres. Sabemos que son tres regalos, pero no sabemos si son tres magos o tres sabios. La palabra mago viene de magai, que significa hombre sabio e entendido de los tiempos. Bueno, leyendo la historia del nacimiento de Cristo, podemos ver que aquellos que fueron a verlo al pesebre fueron solamente los pastores de la región. Ahora, les voy a dar aquí el peligro que hay de irnos tras las tradiciones y no seguir lo que la Biblia dice. Tampoco es con la idea de que usted ahora vaya a atacar a todos los de su vecindario. Eso es una herejía, ese no está ahí, ese debería cambiarlo. No, pero es para que usted vea cuán fácilmente nos llevamos por las tradiciones que presentan un peligro indirectamente en contra de nuestra fe. Los sabios no estuvieron presentes en su nacimiento. Los sabios llegaron mucho más tiempo después, ya cuando Jesús estaba de regreso en Belén de Judea y en su casa. Si la iglesia misma ha perseverado más en seguir una tradición que en escudriñar aquellos pequeños detalles, que podemos decir hasta insignificantes, ¿cómo podríamos esperar que el mundo entienda el verdadero significado de la Navidad? Quizás para muchas otras personas estos pequeños detalles no son de gran importancia, pero yo difiero en eso. Si analizamos a profundidad estos pequeños detalles o alguno de ellos, podemos darnos cuenta de que sí tienen gran importancia. Vamos a tomar el ejemplo de los sabios. ¿Okay? De nuestra cultura hispana son tres, hasta nombres tienen, ¿sí o no? Le celebramos un día, el 6 de enero, día de Reyes Magos. Supongamos que estos sabios estuvieron en el nacimiento de Jesús, allá en el pesebre, y abrieron sus regalos, donde trajeron oro, incienso y mirra. Estos tres regalos están directamente conectados con la persona de Cristo, con la obra redentora que él había venido a efectuar en nuestro lugar. Era costumbre en el Antiguo Testamento, cuando alguien quería hacer una petición al rey, debía presentarse con oro. Esto era una regla normal. Era el reconocimiento de que usted es más importante que yo. Por eso, pues, se presentaba uno con oro. Tanto así que cuando la reina de Sabá, si usted lee la Biblia, va a visitar a Salomón para probarlo con preguntas difíciles, ¿qué le trajo ella? Oro. No le trajo una tarjeta de Target, ni de Walmart. ¿Le trajo qué? Oro. Suficiente, bastante. Era reconociendo de que había una sabiduría por encima de los demás, porque era reconocimiento de que era rey. Esta fue la misma pregunta que estos sabios le hicieron a Herodes en cuanto al reinado de Jesús. Cuando al ver la estrella en el oriente, fueron y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cristo nació rey. No se hizo rey, no fue elegido rey, nació rey. Aun cuando fue crucificado en el madero, ¿qué decía? Rey de los judíos. El incienso, por otra parte, era ofrecido y apartado solo para la alabanza, la adoración a Dios. Por tanto, este otro regalo reconocía que Cristo es Dios. Y por último, la mirra, la cual era una mezcla de especias aromáticas y tenía un sabor amargo, que se usaba generalmente para perfumar los cuerpos de los muertos y también para preservar. Por el sabor amargo que tiene, pues describía los sufrimientos de Cristo por nuestros pecados. Esos son los tres regalos que trajeron a Jesús cuando estaba en su casa, no en el pesebre, en su casa. Pero vamos a seguir por esa línea. Si estos sabios hubiesen estado en su nacimiento y le otorgaron estos regalos en el pesebre, entonces podríamos hallar dos faltas graves. Número uno, María y José eran de carácter deshonesto. ¿Cree usted que María y José eran de carácter deshonesto? No, claramente no. Pero abre la puerta para pensar eso.
¿Por qué? La otra es que Dios hace acepción de personas. Yo le pregunto, ¿cree usted que Dios hace acepción de personas? Tampoco. Entonces hay algo que está fuera de base ahí. Esta es la razón de ambas conclusiones. Bueno, 8 días después del nacimiento de Jesús, es circuncidado. Se cree que por sus padres, era parte de la costumbre. Después de 40 días de la purificación de María, es llevado al templo para ser presentado delante del sacerdote, como era la costumbre. Es allí en el templo de Jerusalén, por haber sido el primogénito de María, donde se abre el vientre, que se presenta a Dios, y Simeón, si usted recuerda, lo toma en sus brazos y da gracias a Dios porque la salvación de Israel había llegado. Entonces la presentación al templo era simbólica de la redención del primogénito. Para poder redimir al hijo varón, especialmente si era primogénito, los padres deberían traer una ofrenda. Una ofrenda. ¿Usted se imagina eso en el día de hoy? Que usted venga a la iglesia con su hijo varón y le diga, bueno, le pertenece a Dios, déjelo aquí en el altar. Si se lo quiere llevar de regreso a su casa, tienen que pagar un precio por la redención. Probablemente usted diría, no, quédese con él. ¿No? Te recordará la historia pues, de Samuel, donde la mamá va y lo deja en el templo. Ya tiene una idea, ¿no? Ahora, no solamente para pagar el rescate, sino también era un sacrificio para efectuar la transacción. Había que presentar un sacrificio. Ahora, escuche bien, aquí vengo a atar ambos. Este sacrificio era para purificar a la madre, después de haber dado a luz a un hijo varón, y este sacrificio conllevaba un cordero de 1 año, sin defectos y sin manchas. Y encima de eso, un palomino o una tórtola para expiación. Si por alguna razón los padres no tenían los suficientes recursos para presentar esta ofrenda y de paso efectuar la redención de ese hijo varón primogénito, pues entonces no se le dejaba pasar, no se le decía, bueno, no tienes dinero, llévatelo de todas maneras. No, tenía que sacrificar o presentar lo que se conocía como el sacrificio de los pobres. Ya no podías traer una ofrenda de una oveja o de un cordero, ahora tienes que comprar una paloma. 2 palominos, 2 tórtolas, una para el holocausto y otra para expiación. Ahora, aquí viene. Si los sabios trajeron sus regalos en el nacimiento de Jesús, ¿por qué habría María y José ofrecido el sacrificio de los pobres? Yo le pregunto. Si tenían oro con ellos, que le habían traído regalo, ¿por qué se presentaron delante del sacerdote y dijeron, no tenemos lo suficiente, vamos a ofrecer el sacrificio de los pobres? En vez de un cordero, aquí tiene una paloma. ¿Acaso no tenían oro con el cual podían haber comprado un cordero? Claro que sí. ¿Habría ellos de sustraer el precio y quedarse con el oro mientras ofrecían el sacrificio de los pobres? Sustraer el precio o dar falsa información, ya que Dios detesta las balanzas deshonestas, sustraer el precio o dar falsa información en cuanto a la ofrenda que darían a Dios es algo que Dios mismo no tolera. ¿Le suena familiar? ¿Alguien en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira? ¿Cómo trató Dios con ellos? Justamente. ¿Amén? ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Justamente. Sustrajeron del precio de la venta, mintieron al Espíritu Santo y ambos cayeron muertos al instante. El esposo primero, la esposa después. Si ese fue el caso, si habían recibido el oro o la visita de los sabios y habían ido al templo a presentar la ofrenda de los pobres, no solo el carácter de María y de José mostraría un carácter deshonesto cuando Dios mismo los describe como que eran justos. Hay algo ahí entonces que no va. La otra opción es que Dios hace acepción de personas. Porque por un lado aniquiló a Ananías y a Zafira por haber hecho lo mismo, pero no con ellos. Eso es solamente un ejemplo, esto es solamente un ejemplo que demuestra la importancia que conlleva estar dispuestos a regresar a las Escrituras, a entender la razón por la cual todo está como es y no ceder a las tradiciones de la sociedad o grupos religiosos. Estos regalos que trajeron los sabios del Oriente, lo más probable se cree que fue lo que los ayudó a sostenerse por los próximos 2 años en Egipto, cuando usted recuerda que el ángel le dijo a José, llévatelo a Egipto porque Herodes busca su vida. Usted recordará esa historia, ¿no? Este nacimiento, lo cual celebramos hoy,
Tiene muchas particularidades porque no es un nacimiento normal. Todo lo referente a Cristo es único. Escuche bien, todo lo referente a Cristo es único. Su nacimiento no es nada diferente. Único en verdad. Vamos a enfocarnos hoy en el hecho de que Emmanuel, Dios, vino a morar con el hombre, con nosotros. Dios se hizo hombre para salvarnos. Su función como Salvador está directamente implicada en esa concepción. El nacimiento de Jesús lo celebramos hoy, ¿qué día es hoy? 21. Por lo general el mundo lo celebra el 25 de diciembre. Pues no nació el 25 de diciembre, pero es el día que se ha escogido para celebrar su nacimiento. El hecho es que celebramos que Dios se hizo hombre. Amén. Esas son cosas ni secundarias ni de tercera parte, completamente irrelevantes si fue en septiembre, en diciembre o en agosto. Eso no es importante. En realidad, más que el nacimiento de Cristo en un pesebre, hoy conmemoramos el hecho de que Dios se hizo hombre y vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. El verdadero significado de la Navidad es este. Retome conmigo el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Aquí déjame tomar una pausa ahí. El hecho del nacimiento de Jesús descrito aquí conlleva muchos detalles que a veces se nos pasan de la mano. Pero si usted tiene una Biblia de papel, usted puede hacer algunas marquitas para que, si le resalta, para que usted tome nota de la importancia de estos puntos. Dice aquí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pues María, la cual era virgen, por el simple hecho de que aún no había conocido varón, estaba desposada aquí con José. ¿Qué significa desposada? Significa que estaban casados, pero no habían tenido aún relaciones, no habían consumado su matrimonio. El versículo se refiere a José como su marido. En aquellos tiempos, en aquella cultura era normal que cuando alguien se casaba con alguien o se desposaba con alguien, había un tiempo de espera de alrededor de 10 a 14 meses para ver si el matrimonio era legítimo o la razón era legítima. En otras palabras, que no había un pancito en el horno antes de tiempo. Todos siguen esa. Okay. Esa era la cultura en aquellos tiempos. En otras palabras, no se estaban casando porque la mujer estaba embarazada, porque la ley, según Deuteronomio 22, declaraba que si alguien había tenido relaciones premaritales, ¿qué sucedía con ellos? Podían ser apedreados hasta la muerte, si no se casaban. Pero este embarazo es diferente a todos los embarazos que han existido a través de la historia de la humanidad. Porque en este embarazo no está la presencia de ¿quién? Del hombre. Solamente está la mujer. El Espíritu Santo es quien viene sobre María. El poder del Altísimo la cubre con su sombra. En otras palabras, el poder de Dios abraza a María y ella concibe del Espíritu Santo. Por tal razón, la criatura que ahora está en su vientre, como proviene del Dios Santo, de igual manera, a causa de la simiente de Dios, este ser también tiene que ser santo. Deja una pausa y vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Hoy vamos a ir por algunos pasajes de la Biblia. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26 dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve,
muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, presta atención aquí, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire, aquí podemos ver la gran importancia del nacimiento, lo que se conoce como el nacimiento virginal de Jesús. Porque siendo nacido de mujer, pero concebido del Espíritu Santo, la naturaleza de pecado que desciende o que nos da descendencia, que normalmente es traspasada por el pecado de Adán, ahora no es parte de la naturaleza de Jesús. Por tanto, el ángel claramente lo declara aquí. Dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, tendrá la naturaleza de Dios, tendrá el carácter moral de Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios y el deseo de agradar a Dios. Déjeme decirle, con ninguno de estos atributos nacemos usted y yo. Nosotros nacimos y nacemos separados de Dios, enemigos de Dios, completamente opuestos a la santidad. El Espíritu Santo, por medio de Pablo en su carta a los Colosenses, en su capítulo 2, con referencia a Cristo, dice lo siguiente. Si usted es hábil con la Biblia, me puede seguir. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente algo de la deidad. Dice, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Significa toda la plenitud del carácter y de la naturaleza de Dios. Significa Dios hecho hombre, Dios encarnado en la persona de Jesús. Nadie más podría haber salvado o pagado por los pecados de los hombres a menos que fuera santo y sin mancha. Escuche bien, por eso el único que hay intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Nadie más, aunque se vista de blanco y vive en el Vaticano. ¿Me sigue? El hombre no puede perdonar pecados. El hombre no puede limpiar sus propios pecados, mucho menos los ajenos. Solamente alguien para poder perdonar tiene que ser santo y sin mancha. Solamente una persona así en la historia de la humanidad. El Cordero de Dios es Dios hecho hombre, humillado y rebajado a nuestra condición humana para que pudiéramos alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Nadie más en esta tierra. Eso fue lo mismo que Jesús dijo en una ocasión. Y los religiosos se voltearon de adentro hacia afuera. Cuando Jesús les dijo, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y ellos no supieron qué hacer con eso. Pues decían, no, solamente Dios puede perdonar pecados. Tienes razón. Jesús es Dios. Segunda persona de la Trinidad. El único que puede interceder por nosotros es uno que haya sido hecho conforme a nuestra semejanza, escuche, pero que a la misma vez tenga la semejanza de Dios Padre. Jesús es la única persona en la humanidad en la cual se cumple lo que se conoce la unión hipostática. Dos naturalezas en una. Usted y yo no tenemos eso. Tenemos una naturaleza pecaminosa
Dos naturalezas en una, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana, donde ambas naturalezas trabajan de manera armoniosa y ninguna estorba a la otra. Jesús pudo hacer uso de su naturaleza humana, estando sometido bajo las restricciones de ella, confinado a un cuerpo, a un tiempo y a un lugar. Cuando todos sabemos que Dios Padre es espíritu y está en todos lados. A través de esta naturaleza humana causó que Jesús se cansara. ¿Cuántos se cansan hoy? ¿Cuántos están cansados? Se cansó, se fatigó, tuvo hambre, tuvo sed, sufrió el dolor, sufrió los clavos en el madero, sufrió el sangrar en la cruz y eventualmente entregó su espíritu. Esa es la naturaleza humana de Jesús. Ese es Dios hecho hombre. Vino a caminar sobre su creación. En lo divino, o en su naturaleza divina, se enseñoreó de la creación. Acalló los vientos y el mar. Los discípulos dijeron, ¿quién es este que tiene poder sobre los vientos y el mar? Se enseñoreó de la creación, se enseñoreó de los demonios, de las enfermedades, y por consecuente del pecado. Y en su muerte nos otorgó vida eterna. Dos naturalezas en uno. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1. Bueno, dale un pasaje, un capítulo para atrás. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice aquí el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema, no para nosotros, para algunas personas, no para nosotros. Porque aquí dice el primogénito de toda creación. Y es el pasaje que usan para decir que Jesús es alguien creado. Porque piensan que primogénito aquí tiene que ver con algo de tiempo, algo escatológico. Y ese no es el caso. Aquí primogénito habla de la gente o del primogénito que heredaba posesiones. Entonces aquí está hablando acerca de que Jesús es el heredero de toda creación. Él se enseñorea de toda creación. Versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Podemos hacer la pregunta, si en Él fueron creadas todas las cosas, ¿cómo puede entonces Él ser creado? No tiene sentido. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, y había otra vez, toda plenitud. ¿Cuánta plenitud? Toda. 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Había que haber derramamiento de sangre para redención. Es por eso que los ángeles no nos pueden salvar. Los arcángeles no nos pueden salvar. Tiene que ser la sangre de un santo e inocente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a este mundo para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos de regreso a Dios. Usted y yo estamos perdidos y sin esperanza. Y a Dios le plació amarnos con amor eterno y enviar a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón por la cual con su perfecto sacrificio como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos redimió para Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que por medio de Él el hombre tuviera la oportunidad de ser hecho Hijo de Dios.
esta función por la cual Jesús vendría a este mundo, la función de la salvación, está implícita en el mensaje que el ángel le da a María. Regrese conmigo a Mateo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios hecho carne, Dios con nosotros, hace referencia a la profecía dada por Isaías acerca de la llegada del Mesías. Si quiere vaya buscando Isaías capítulo 9. Se le dio al principio del servicio. El cual, este Mesías, tendría la misma naturaleza de aquel del cual fue engendrado. Note los siguientes rasgos o atributos que le son nombrados. Isaías capítulo 9, versículo 1. Leemos del 1 al 7. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, note, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Uno de esos títulos, Dios fuerte, Padre eterno, que es lo mismo que Apocalipsis capítulo 1 menciona. Este niño que habría de nacer no sería un niño común y corriente. Este niño que habría de nacer vendría a partir o a dividir la historia de la humanidad entre la sombra de lo que había de venir, lo cual había sido profetizado en Génesis 3, y aquel que ya habría de ser engendrado dentro de no mucho tiempo. Hablando del profeta Isaías hasta el tiempo de Jesús. María entendió lo que Dios le había encomendado por medio del ángel. Y José entendió lo que Dios le había relevado por medio de su ángel en sueños. José fue obediente a lo que Dios le encomendó a recibir a su esposa María. Escuche, recibirla fue solamente aceptar lo que Dios habría de hacer por medio de su desposada, por medio de María. Aunque, esto es bien importante, físicamente no la conoció íntimamente hasta después que dio a luz. Ahora, no me pregunte cómo es eso posible, porque María se mantuvo virgen antes, durante y hasta que después que Jesús nació. ¿Okay? Versículo 24, si regresa conmigo a Mateo, dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En otras palabras, aceptó el plan de Dios para con ella y para con sí mismo. Versículo 25, pero no la conoció, aquí esta palabra conocer tiene que ver con intimidad, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Jesús fue el primer hijo de María y de José. No fue el tercero, no fue el quinto, fue el primogénito, el primero. Y le puso por nombre Jesús. Desafortunadamente, cuando hablamos del tema del nacimiento de Jesús, hay algo que sucede en cuanto a María. El adjetivo descriptivo que se le da aquí de bienaventurada o muy favorecida, con el cual el ángel María le menciona a María, en Lucas 1:28, se ha convertido en un título de deidad hacia ella.
Esto es algo que la Biblia nunca apoya, jamás. Como cristianos, pues entendemos de que el Salvador del mundo es Jesús, no es María. María fue solamente el vehículo o el instrumento que Dios usó para venir a este mundo. Eso lo veremos un poco más adelante. Por el contrario, hace el énfasis de la bienaventuranza, incluso en una ocasión, Jesús teniendo la oportunidad de decir, bueno, mi mamá es bienaventurada. En una ocasión, teniendo esa oportunidad de apoyar ese título hacia su madre, no lo hace. Si usted va conmigo a Lucas 11, solamente vamos a leer un versículo. Por el contrario, ¿qué hace? Hace el énfasis de la bienaventuranza, de la bienaventuranza hacia aquellos que obedecen el Evangelio. Usted y yo somos bienaventurados. Está el Sermón del Monte, ahí estamos nosotros. Bienaventurados los. Y en una ocasión sucede esto, donde Jesús está enseñando y alguien grita de la multitud. Y mira lo que Jesús dice. Lucas 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento. Había una multitud. Jesús estaba enseñando y de repente de la nada alguien comenzó a levantar la voz. En alguna ocasión ha estado usted en cierto lugar donde alguien está hablando o dando una enseñanza y alguien grita. ¿Qué sucede con el resto de la gente que está ahí? Todo el mundo se voltea. Si alguien está hablando, todo el mundo hace silencio. Es lo más raro que existe. Alguien comienza a gritar y todo el mundo, ¿qué pasó, no? Así bien curioso que somos. Me imagino que en ese momento Jesús está enseñando y se para esta mujer y en alta voz dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y de repente me imagino que todas las personas que estaban mirando a esta mujer se voltearon para Jesús a ver qué va a decir. ¿Y qué sucedió? Qué gran oportunidad aquí para que Cristo estableciera o cimentara el título de bienaventuranza sobre su mamá o sobre su madre, para que suene más. O al menos el reconocimiento hacia ella a raíz de que Dios Padre la había escogido a ella para ser vehículo para el nacimiento de Cristo. Aún así, con que Dios la usó y la escogió para dar a luz al Hijo de Dios, este título de deidad jamás fue delegado a María. Y se confirma en el siguiente versículo, versículo 28. Y él dijo, antes, significa por encima de eso, mayormente o con más importancia. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay muchos oidores. No piense por un momento que el escuchar la Biblia, escuchar las predicaciones, escuchar el Evangelio, ya lo hace usted bienaventurado. No. Los que oyen y la guardan. En otras palabras, lo atesoran, lo toman en su corazón y se adhieren a esa enseñanza que acaban de escuchar. El tiempo del advenimiento o la llegada del Mesías no fue en un tiempo sin importancia. Cristo nació en un lugar exacto, en el tiempo exacto, con el motivo exacto. Todas las profecías acerca de él se cumplieron en el día de su nacimiento. Ya en ese tiempo, ¿qué sucedía? La religiosidad de los fariseos y de los saduceos estaba llegando a una sequía espiritual. Y déjeme decirle, la religiosidad solamente lo va a llevar hasta cierto punto. Quiero que me preste atención. La religiosidad, aquello que usted piensa que es de Dios, o cierto tipo de moralidad externa, simplemente tiene un camino o un límite. Esto estaba sucediendo con los religiosos de ese tiempo. Estaban llegando a una sequía espiritual desmesurada. Al mismo tiempo, por un lado tenemos los religiosos y al mismo tiempo la ciencia y el conocimiento de los griegos daba más que desear para los que no eran creyentes. Ambas facetas, ambas partes estaban ya a punto
de la sequía. Ya no daba para más. Ambas culturas estaban llegando a la cúspide de sus limitaciones, donde los seguidores de ambos no hallaban contentamiento con lo que tenían a la mano. ¿Por qué? Porque ni la religiosidad puede llenar el corazón del hombre, ni la sabiduría humana lo puede hacer tampoco. En Gálatas, si usted va conmigo a Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, Dios es justo y Dios es bueno. Déjeme empezar por ahí. Usted y yo nacimos con una naturaleza completamente contraria a eso. Ni somos justos, vamos a poner en tiempo pasado, ni éramos justos por naturaleza, ni tampoco éramos buenos por naturaleza, no importa cuán bueno usted piense que es. Dios tenía todo su derecho de no salvarnos. ¿Podremos decir amén? Todo su derecho. Y aunque Dios no hubiese condenado a una eternidad en un lago de fuego, Dios continuaría siendo justo y bueno, porque simplemente hubiésemos alcanzado o adquirido lo que merecíamos. Eso es lo que merecíamos. Así que por favor, si usted es uno de esos cristianos que dice, es que yo no me lo merezco, créame que usted se merece eso y mucho más. Pero Dios nos dio de su gracia. Nos dio lo que no merecíamos. ¿Okay? Se abstuvo de darnos lo que merecíamos y nos dio lo que no merecíamos. Misericordia y gracia. Si Dios nos hubiese enviado a una perdición eterna, continuaría siendo bueno y justo. No podríamos jamás, si fuese el caso, vaya conmigo aquí en este momento. Si hubiese sido el caso de estar en un lago de fuego, ahí jamás podríamos haber dicho, Dios es injusto. Jamás. Jamás. Pero no solamente Dios no hizo eso con nosotros, sino que nos extendió misericordia. Y si Dios no nos hubiese permitido ir al lago de fuego, al castigo eterno, y nos hubiese enviado a una isla donde hubiésemos sufrido hambre y sed y dolores, pero no en un lago de fuego, todavía Dios hubiese sido bueno y justo. Amén. ¿Me siguen? Pero ahí no quedó. Si Dios hubiese dicho, bueno, no los voy a enviar al lago de fuego, no los voy a enviar fuera de mi presencia, los voy a tener en el cielo conmigo. Y Dios hubiese hecho una ciudad amurallada y nos hubiese dejado fuera de esa muralla, sin experimentar ni el calor, ni la sed, ni nada, simplemente los beneficios del cielo, podríamos decir que Dios es bueno y justo. Amén. Y si Dios hubiese hecho eso, perfecto. Pero Dios no hizo eso. Dios no solamente nos da entrada ahora al cielo con Él, sino que esa ciudad nos abarca a todos nosotros. Ya no somos extranjeros y peregrinos, ahora habitamos juntamente con Él en el cielo. Y si Dios nos hubiese dejado como ciudadanos de segunda clase en el cielo, sin recibir coronas,
ni mansiones, ni demás, todavía Dios continuaría siendo más que bueno. ¿Sí o no? Ok. Pero no solamente ahí quedó. Dios no solamente nos perdonó, nos trajo a su morada celestial, nos ha preparado un banquete, sino que ahora Dios nos tiene como hijos. Escuche bien, Dios nos tiene como hijos. Por eso usted y yo nos llamamos hermanos. Porque tenemos a un Dios Padre bueno, que teniendo todo el derecho de habernos enviado a un castigo eterno, nos ha llevado juntamente con Él, un lugar completamente preparado para nosotros como sus hijos. Pero ahí no termina. Si Dios nos hubiese traído a Él, nos hubiese tenido en su presencia como hijos, pero sin herencia, Dios todavía hubiese sido más que fiel y justo y bueno. ¿Sí o no? A fin de cuentas, ¿cuántas veces nos hemos dicho nosotros mismos, al cielo, aunque entre con olor a quemado? ¿Sí o no? O de panzazo, como dicen, por un pelo. Déjeme decirle algo, usted y yo, ninguno de nosotros que hemos creído, entraremos al cielo por los pelos. Ni con olor a quemado, ni de panzazo. Ya no habrá panza. Vamos a entrar por ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando entremos al cielo, por los méritos de Cristo, entramos como hijos y coherederos. Para eso, Dios se hizo hombre. Para eso, nada más, nada más. Cuando entremos delante de la presencia de Dios, va a ser con todos los derechos, escuche bien, con toda la herencia, con todos los derechos, con todos los permisos, como si hubiésemos nacido y engendrados de la misma manera, como si nunca hubiésemos pecado. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Que por medio de él podemos clamar a Abba Padre. Ya no entramos como esclavos, sino como hijos, y no solamente como hijos, sino también herederos y coherederos por medio de Jesús. Note que aquí este pasaje declara que Cristo fue nacido de mujer, no de hombre y mujer, de mujer. Por tal razón la simiente del pecado no radicaba en él. Nacido bajo la ley significa que nació con la obligación y el yugo de cumplirla a cabalidad. Usted y yo, de este lado de la eternidad, jamás podemos entender qué significa cumplir la ley de Dios a cabalidad. Si con 2 o 3 mandamientos le batallamos, ¿sí o no? Andamos con olor a quemado todo el tiempo, casi ni calificamos. A cabalidad. Lo cual hizo, y al cumplir con toda la ley de Dios y de los hombres, pudo entonces ser autor de eterna salvación a todos aquellos que por la fe ponen su esperanza en Él. ¿Qué se requiere? Fe en el Señor. Nada más. No es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Una vez que creamos con todo nuestro corazón que esta justicia nos es acreditada por el simple hecho de creer con fe, somos redimidos, somos comprados y regresados otra vez al Padre, el cual nos creó. Pero ya nos regresamos como objetos de segunda mano, ni como ciudadanos de un segundo nivel o segunda clase. Regresamos a Dios como hijos. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Esto es posible por el simple hecho de que no solamente Cristo nunca pecó, sino que también nació sin pecado por cuanto fue concebido por el Espíritu Santo y engendrado de Dios. Toda esa justicia, esa perfección y esa santidad, hermanos, nos es acreditada. Nos es acreditada. Para poder cumplir con la redención de nuestras almas, Dios tuvo que hacerse hombre. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no simplemente pudo haber hecho un decreto celestial y decía, bueno, yes, a esta gente no hay quien los salve, por tanto y demás, los perdono a todos y ya? No. Si usted va al libro de Génesis, usted va al libro de Éxodo, usted va al libro de Números, Levíticos, usted va a encontrar con que tiene que haber derramamiento de sangre
de un inocente para redención. Si Dios hubiese simplemente decretado, bueno, los perdono a todos y ya, pues hubiese violado él mismo lo que estableció al principio. La vida del hombre está ¿en dónde? En la sangre. Por tanto, para redimir una vida, sangre tiene que ser derramada. Dios tuvo que hacerse hombre, venir a nosotros y ser el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Esto es lo que celebramos en la Navidad. No celebramos claramente ni a Santa Claus, no celebramos los regalos. A todos nos gustan los regalos, ¿sí o no? Pues claro que sí, no hay nada malo con eso. Pero no es el motivo ni la razón principal de la Navidad. La Navidad que celebramos es el hecho de que Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo para ofrecernos el mejor regalo de todos. ¿Cuál? A Él mismo. Vino a darse por nosotros. Vaya conmigo a Hebreos. Estos son dos pasajes más y terminamos. Hebreos, ambos van a estar en Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 1. Hebreos 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Escuche, la ley nunca fue diseñada para poder salvar. Jamás, jamás. La ley es con la intención de mostrarnos que necesitamos a un Salvador. Esa es la función de la ley. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí podía irme por otro. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria ¿de qué? De los pecados. En otras palabras, no solamente la ley apunta a nuestra dependencia de Dios, necesidad de Dios porque somos pecadores, los sacrificios no era para limpieza del pecado, era para memoria del pecado. Es para que recuerdes que necesitas un Salvador. Es un recordatorio constante, cada año se hacía para memoria de los pecados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es ineficaz, no puede. Por lo cual, versículo 5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Escuche, Jesús no ascendió de los cielos, no descendió de los cielos, hecho hombre perfecto. Tuvo que nacer en esta tierra. Aquí dice, me preparaste cuerpo. Este cuerpo preparado y dispuesto era un cuerpo donde no habría simiente de pecado porque la simiente de Dios es santa. El Espíritu Santo es quien cubre a María con su sombra y ella engendra de él. Esta es la razón por la cual Lucas lo describe como el santo ser que nacerá. Y aunque Jesús en su naturaleza humana padeció todos los estragos que nosotros padecemos, dolor, cansancio, hambre, sed, sueño, traición, tristeza, lágrimas, y aún todas las tentaciones, no había pecado en él. No había pecado en él. Esta es la única manera en que el hombre puede ser salvo. En que hay solamente un mediador entre Dios, el cual es santo y sin pecado, y los hombres, lo cual son lo opuesto, pecadores por naturaleza. Y este mediador, ¿quién es? Jesús. Dios santo en cuerpo de pecado, pero sin pecado. Amén. En cuerpo de pecado, naturaleza humana, pero sin pecado. Ahora, ¿por qué es importante el hecho de que Jesús nació o tuvo un nacimiento virginal? Porque como Dios es el único que es santo,
El único sacrificio que es aceptado por Él tiene que ser santo. Tiene que ser santo. Los ángeles, pues son espíritus, los espíritus no tienen sangre. Un ángel no podía morir por nosotros. Tuvo que ser Dios mismo, haciéndose hombre, la persona de Jesús, segunda persona de la Trinidad, viniendo a nosotros para salvarnos. Vaya conmigo, Hebreos 7, 26, y con esto terminamos. Hebreos 7, 26. Porque es importante el nacimiento virginal de Jesús. Todo lo relacionado con Jesús, como mencioné al principio, es extraordinario. Su preexistencia. Su engendramiento. Su nacimiento virginal. Su vida perfecta y sin pecado. Su muerte, su resurrección, su ascensión y aún hoy intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Todo lo referente a Jesús, extraordinario. Nacimiento virginal cabe dentro de esas definiciones. Hebreos 7, 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, ¿qué más? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta es la Navidad. Cuando pensemos en la Navidad, tratemos de enfocar nuestros ojos en el verdadero significado de ella. No son las luces, no son los regalos, no son las fiestas, aunque todo eso lo disfrutamos. ¿Okay? Pero no es el punto principal. La Navidad básicamente se trata que Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, entró en la historia de la humanidad, en el momento preciso, en el momento exacto. No fue cualquier otro Dios, no fue otro Dios con D minúscula, fue Dios mismo, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces no perdamos de vista, hermanos, que Jesús nació para morir, y a morir por cada uno de nosotros por amor. Amén. Póngase de pie, por favor. Acompáñeme ahora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que antes de la fundación del mundo, ya el Hijo de Dios, el Cordero de la expiación, había sido predestinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Cada uno de nosotros se alejó, cada uno de nosotros tomó su propio camino, cada uno de nosotros nos hicimos inútiles, extraviados y perdidos. Y nadie más podía haber hecho algo por nosotros, excepto tú. No podíamos haber sido redimidos por nuestras buenas obras. No podíamos haber sido redimidos por las cosas materiales que podríamos haber dado. A fin de cuentas, todo te pertenece a ti. No podíamos ser salvos por nuestra propia condición. No podíamos ser salvos por medio de un ángel o un arcángel. Nadie más pudo haber efectuado esta redención fuera de ti. Claramente en tu palabra dice que tú eres el único que perdona pecados. Y como la vida del hombre está en la sangre, se hizo necesario
la sangre de un inocente y santo. Ningún hombre en la tierra podría haber efectuado esta redención. Pero por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros que hemos creído, y a todo el mundo, te diste en la cruz. Pero antes de ir a la cruz, viviste una vida perfecta y sin pecado. Y antes de vivir una vida perfecta y sin pecado, tuviste que nacer. Y naciste del vientre de una virgen, sin simiente de pecado. Y eso celebramos en esta tarde. El hecho de que naciste para morir. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tuviste a bien venir a nosotros. En nuestra propia condición caída, jamás nos hubiésemos acercado a ti. Por el contrario, hubiésemos continuado corriendo, alejándonos de ti. Pero gracias que por amor a nosotros nos diste a tu Hijo unigénito. Porque por medio de creer en Él, has perdonado todos nuestros pecados, nos has garantizado vida eterna y herencia en los cielos con Jesús. Gracias porque no solamente nos diste acceso al perdón, porque no solamente nos aceptaste en tu reino. Gracias porque no solamente nos hiciste aceptos en el amado, sino que cuando llegue nuestro tiempo, cuando llegue nuestro día, entramos delante de tu presencia, no como enemigos, no como esclavos, sino como hijos y coherederos. Tú entraste a este mundo para salvarnos. Nosotros entramos a la eternidad, salvos del pecado. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por haber muerto en la cruz. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Eso queremos tener en mente en estas Navidades. No es tanto los regalos, no es tanto las cosas que podamos ver. Es el hecho de que tú te hiciste hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que te damos la gloria, la honra, todo reconocimiento. Te damos gracias, infinitas gracias, porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Jesús. Gracia eterna nos has dado en Jesús. Padre, te pido que esta palabra quede mellada en nuestros corazones. Es fácil perder el norte o desorientarnos con tantas cosas corriendo a nuestro alrededor. Pero yo te pido, Padre, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gracias te damos, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas y por la morada eterna que nos tienes preparada en los cielos. A ti la gloria, la honra y todo reconocimiento, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios.